Bienvenidos nuevamente al programa Su Palabra y Mi Poema. Yo soy Pedro Héctor Rodríguez y hoy tenemos un tema muy interesante titulado Antes y Después de Cristo. Por supuesto tengo un poema con ese título, Antes y Después de Cristo. Vamos a tener una palabra de oración para comenzar. Padre Celestial, gracias porque en tu amor nos bendices y nos das tu Espíritu Santo para entender tu palabra y para ponerla por obra. Señor, gracias por tanto amor y te pedimos que nos ayudes a poner atención. En el nombre de Jesús, amén. Así que antes y después de Cristo. ¿Por qué hay un antes y un después de Cristo en la historia? En Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23, nos cuenta la historia de cómo el ángel está contando a José lo que sucedía con María. Porque él, que estaba desposado con ella, es decir, comprometido en matrimonio, se dio cuenta de que ella estaba embarazada y ellos no habían tenido contacto, no se habían casado. Entonces, él quiso dejarla en secreto, porque no quería infamarla, porque era un hombre bueno. Ahora, el ángel se le aparece y le dice, mira, no temas a recibir a María por esposa. Y ahora le dice esta declaración, comenzando en Mateo 1, 21 al 23. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Hoy ya estamos encontrando la razón por la cual hay un antes y un después de Cristo. ¿Por qué? Porque la llegada de Cristo a este mundo es Dios con nosotros. Bueno, desde el Antiguo Testamento estaba profetizado en Isaías 7:14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que como ya vimos Mateo dice que traducido al idioma griego desde el hebreo significa Dios con nosotros, claro, ya nosotros hablando en español. Ahora, en Lucas capítulo 2, versículos del 25 al 32, nos cuenta cómo Jesús fue llevado al templo para ser presentado, para ser dedicado. Y ya estando allí, en el momento en que lo dedicaban, dice, había un hombre en Jerusalén llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. El ungido, el Cristo, el Mesías. Eso es lo que significa la palabra Cristo, ¿verdad? Significa ungido en el idioma griego al español y del hebreo el Mesías. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido, al Cristo, al Mesías, el Señor. Movido por el Espíritu vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Encontramos otra razón. ¿Por qué hay un antes y un después de Cristo en la historia? Bueno, número uno, ya vimos porque Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Y ahora vemos por qué iba a ser luz para los gentiles. Cuando Cristo vino al mundo, ya el Evangelio no iba a ser sencillamente, supuestamente vivido por los israelitas con las instrucciones que Dios le había dado, el conocimiento, para que fuera un ejemplo para los pueblos, para que los pueblos se animaran a vivir de acuerdo con los israelitas y aceptaran a Jehová como su Dios, el único Dios verdadero, el Creador. Sin embargo, ahora también ese evangelio se iba a extender a todo el mundo. Ustedes saben ya que Jesús mandó que su evangelio se predicara a todo el mundo, a todas las naciones, a toda criatura, lengua y pueblo.
Y eso es precisamente lo que estamos haciendo ahora. Así que Simeón está diciendo, ya puedo morir en paz, porque ya han visto mis ojos tu salvación. Y dice, luz para revelación a los gentiles. Así que había más luz con la llegada de Dios con nosotros. Bueno, hemos estudiado anteriormente que Jesús es Dios. Que dice la Biblia en Juan capítulo 1, del 1 al 3, dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, claro, para crear algo hay que ser Dios, porque es un poder que solamente Dios tiene. Todas las cosas por él fueron hechas, Jesús, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el versículo 14 del mismo Juan capítulo 1 dice, ya que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En las palabras de Mateo, Dios con nosotros. Bueno, del ángel que Mateo registró. Así que, ¿por qué hay un antes y un después de Cristo en la historia? Porque Dios descendió del cielo a ser Dios con nosotros. Porque trajo toda la luz del plan de salvación a todas las naciones que antes estaban representadas en sombras. Estas verdades, esta luz, y ahora estas naciones que estaban oscuras ven el plan de salvación con esa nueva luz. Ahora, ¿cómo se empezó a contar el antes y el después de Cristo en la historia? Bueno, no fue exactamente cuando Cristo vino. Recuerden que Él fue alguien que murió en una oscura provincia de Judea, que no fue reconocido por los romanos, sino crucificado por ellos, que eran los que tenían las prerrogativas de marcar el tiempo. Y ellos marcaban el tiempo a partir de la fundación de Roma. Y cada imperio marcaba su tiempo, o el tiempo en relación a su fundación, a partir de cierto rey destacado. Pero el caso es que en el siglo VI, exactamente en el año 525, lo que llegó a ser el año 525, cuando se aceptó este nuevo calendario, un monje llamado Dionisio el Exiguo empezó a calcular los años a partir del nacimiento de Cristo, porque el Papa le había encargado que hiciera un cálculo del año del nacimiento de Cristo, para ponerlo en las declaraciones que usaba la sede apostólica. Y la Iglesia empezó a fechar con él sus documentos más importantes, con esa fecha. Después, poco a poco, los estados, los gobiernos lo aceptaron, y hoy día es prácticamente el calendario internacional. Así que hay un antes y un después de Cristo, tanto por el significado teológico de que Cristo vino al mundo, de que es Dios con nosotros, de que trajo ahora la expansión de la luz del Evangelio a todo el mundo, pero también hay un antes y un después de Cristo en mi vida y en tu vida. Y eso es lo que vamos a ver ahora en un momento, y esto es lo más importante. Dice el amor de Cristo, dice 2 Corintios 5, del 14 al 17. El amor de Cristo nos constriñe, en otras palabras, nos impulsa, nos llama, nos compele a hacer esto, ¿verdad? A hacer algo. El amor de Cristo nos constriñe, está influyendo sobre nosotros. Pensando esto, que si uno, Cristo, murió por todos, luego todos murieron. Y Él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso dice que todos murieron, porque murieron ahora para vivir por Él, para aquel, para vivir sirviendo a Cristo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Aún los apóstoles, aquellos que estuvieron cerca de Cristo, ya no lo conocen así, porque ellos tocaron al verbo de vida y sin embargo luego lo vieron glorificado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Mi querido hermano, hay un antes y un después de Cristo en la historia. Y en tu vida y en mi vida hay un antes y un después de Cristo. Porque antes andábamos en pecados. Antes éramos pecadores no perdonados, pecadores no arrepentidos. Hoy día, por nuestra naturaleza humana que conservamos, seguimos siendo pecadores. Pero ahora
somos pecadores arrepentidos, somos pecadores perdonados. Ahora Dios nos ha dado en nosotros la presencia del Espíritu Santo, y ahora no solamente somos carne, sino que también somos espíritu, porque lo que es nacido de la carne, dijo Jesús a Nicodemo, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y entonces es necesario que nazcamos de nuevo, Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Así que hay un antes de Cristo cuando no habíamos nacido de nuevo, cuando vivíamos según la carne, cuando sencillamente éramos pecadores no perdonados, pecadores no arrepentidos, y hoy tenemos un después. Ahora somos nuevas criaturas porque tenemos la presencia del Espíritu Santo, una naturaleza nueva espiritual viviendo en nosotros, pecadores por nuestra naturaleza carnal que todavía tenemos, pero pecadores perdonados y arrepentidos, viviendo la vida en el Espíritu que Cristo nos da. Y esa es la invitación que te hacemos hoy. Mi querido amigo, mi querido hermano, tiene que haber un antes y un después de Cristo en tu vida. Si todavía estás viviendo en el antes de Cristo, este es el momento de comenzar a vivir después de Cristo, cuando Cristo entra en tu vida. Y es el llamado que te hago hoy. Tanto si eres miembro de iglesia, como si no conoces nada del Evangelio. Cristo murió para salvarte. Cristo es tu Salvador. No importa si no eres de la iglesia todavía. Cristo es tu Salvador. Y si lo aceptas hoy, va a haber un después de Cristo en tu vida. Vas a comenzar una vida nueva. Y como dice allí 2 Corintios 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Voy a leerte este poema. Antes y después de Cristo. Antes de Cristo en la historia vivía la raza humana con muy pocas excepciones por las tinieblas cegada. Después de Cristo en la historia, su luz es faro radiante que en oscuros mares guía a extraviados navegantes. Antes de Cristo en mi vida, rodeado de oscuridad, no podía yo encontrar la senda de eternidad. Después de Cristo en mi vida, no me ciegan las tinieblas. Él es mi radiante luz que siempre alumbra mi senda. Antes de Cristo en mi vida, había espinas punzantes que una y otra vez hincaban mis manos y pies sangrantes. Después de Cristo en mi vida, hieren aún las espinas como afilados puñales, mas Él sana mis heridas. Antes de Cristo en mi vida, la noche eterna acechaba, la muerte, su vil sicaria, mostraba sus crueles garras. Después de Cristo en mi vida, la muerte y la noche eterna continúan acechándome, mas en Cristo hay vida plena. He de morar para siempre con Él en la tierra nueva. ¿En qué era estás viviendo? ¿Antes o después de Cristo? Te invito a aceptarlo hoy para ser su eterno amigo. Esa es la invitación. Lo aceptas hoy. Vas a ser su eterno amigo. Vas a vivir en esa etapa que es después de Cristo, no antes, después que Cristo entró en tu vida. Y vas a ser nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Tu vida va a cambiar. No porque tú te vas a esforzar y vas a ser un campeón de voluntades o cosas así, sino porque Cristo en ti y su presencia en ti, su relación con Él, te va a cambiar. Te va a dar una vida nueva y vas a ser nueva criatura. Acéptalo, te lo ruego. Quiero orar contigo y por ti. Padre Celestial, gracias porque en tu amor hay un antes y un después de Cristo. Gracias porque Cristo vino a este mundo a ampliar la luz para que llegue a todos los rincones del mundo. Gracias porque vino a ser Dios con nosotros, a estar con nosotros, a enseñarnos, a padecer con nosotros, a entendernos. Y ahora fue al cielo a interceder por nosotros, pero sigue aquí a través del Espíritu Santo. Sigue siendo Dios con nosotros. Que mis oyentes, Padre Celestial, al igual que yo humildemente he hecho, puedan hacer esto, entregarse a Cristo y tener a Cristo en su corazón y ser nuevas criaturas para vivir no antes de Cristo, sino después de Cristo en sus vidas. Gracias, Padre, te pido que tú los bendigas. Si hay alguno ahora que se rinde, Señor, y se entrega, por favor, bendícelo.
Y si otros no se entregan, Padre, te pido que sigas rogando a la puerta de su corazón, como dice allí tu palabra. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora quiero invitarte para mañana. Estaremos con otro programa con otra presentación de este programa titulado Su palabra y mi poema. Y antes de marcharnos, quiero recordarte esto. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama.